Bien, vamos a iniciar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario en relación a la sesión anterior. Bueno, si no, pues Por mi parte no. sí, dele Marcos. No, no, que todo claro. Por mi parte todo claro. ¿Cómo? No, que por mi parte todo claro. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Eh, no está compartiendo, ¿va? Solo se ve la pantalla oscura. ¿Cómo? Sí está compartiendo, pero se ve, no se ve, o sea, se ve la pantalla bien oscura. ¿Se ve la pantalla en negro? Ok. Sí, se Sí, ve solo la en negro se pantalla ve. de mí. ¿Qué? No sé qué pasa. Espere. Toda la pantalla, creo yo. Ahí está la cosa. Vamos a ver si ahora resulta. Ok, creo que ahora sí, ¿no? Sí, hoy sí. Perfecto. Bueno, nos habíamos quedado acá en este tema de, de la concepción dualista. Y entonces Joseph Llovera nos dice, las historias están orientadas por una escuela determinada, es decir, en otras palabras, la historia de la ciencia, como la historia, pues en este caso de la antropología, no se hace con la mente en blanco. La investigación, pues ya lo hemos dicho, no se hace con la mente en blanco. Partimos de un marco lógico teórico y a partir de ese marco lógico teórico vamos a la realidad, ¿verdad? De la misma manera, cuando se trabaja la historia de la ciencia, tampoco se hace con una mente en blanco, ¿verdad? Se parte de un
marco lógico teórico, de una concepción sobre la ciencia, y a partir de ahí pues se aborda la historia de la ciencia. Precisamente por eso es que en el programa de antropología de la Universidad de El Salvador partimos de una introducción a la antropología. Eso es lo primero. Ustedes llevan una introducción a la antropología. Y luego van viendo las diferentes escuelas antropológicas, la teoría antropológica 1, que está orientada al origen de la antropología, llega hasta finales del siglo XIX, con la constitución del primer gran paradigma científico de la antropología, el evolucionismo unilineal. Luego, en la teoría antropológica 2, estudian la escuela social británica, en la 3, la escuela cultural estadounidense, en la 4, la antropología francesa, y en la 5, las nuevas tendencias, y así nos vamos. Entonces, pero partimos de un concepto de antropología, que ese pues se proporciona en la introducción a la antropología. Entonces, la idea pues es de que la historia de la ciencia, no se hace con la mente en blanco, sino que siempre se tiene una concepción sobre la disciplina científica que se va a estudiar. En este caso, pues, sobre la antropología. Y a partir de ahí se van estudiando las diferentes escuelas. Entonces, eso es importante, porque a veces se piensa que la historia de la ciencia se da así nomás, y no. Se da a partir de un marco lógico teórico que se ha creado con anticipación. En otras palabras, como lo decimos con la memoria, y lo vamos a decir ahora con la historia de la ciencia, la historia se crea a partir del presente. La historia no se crea a partir del pasado, porque en el pasado lo que hay son hombres y mujeres muertos, ya murieron, ¿verdad? Y los muertos están, es decir, no pueden hablar. Los que construimos la historia somos los vivos. Somos los vivos. Y muchas veces, por supuesto, partiendo de lo que dijeron, lo que dijo la gente, los hombres y las mujeres en el pasado, pero al final, la interpretación final es de un historiador de la ciencia que vive en la sociedad contemporánea. Entonces, la historia de la ciencia, al igual que toda la historia y que la memoria, ¿verdad?, está condicionada por el presente, por las necesidades y las exigencias de la sociedad del presente. En ese sentido, pues, partimos pues, de una concepción de la ciencia. Marvin Harris nos dice: la antropología se desarrolló en oposición al marxismo y no independientemente del marxismo. Eso sí es importante, porque en realidad, en buena medida, como hemos dicho acá, la antropología es impactada por Émile Durkheim. La antropología es impactada por Émile Durkheim. Y Émile Durkheim estaba en polémica con Marx, ¿verdad? Émile Durkheim no solo no participaba del marco teórico marxista, sino que incluso se oponía a él. Es decir, para Émile Durkheim, el paso de la sociedad de solidaridad mecánica al paso de la sociedad de solidaridad orgánica, pues está dado por la estructura social, ¿verdad? Y ahí Durkheim es muy claro con respecto a Marx. Señor Marx, no es solo la estructura económica, es la estructura social en general, no solo la estructura económica. Y por ello Durkheim enfatiza la división social del trabajo, no la división económica del trabajo, la división social del trabajo.
dentro de la cual se encuentra la división económica del trabajo, es decir, no es de que esté desechando lo económico, ¿verdad? De hecho, buena parte de los estudios por ejemplo, en el estructural funcionalismo, los Nuer de Evans Pritchard, por ejemplo, los Nuer de Evans Pritchard le dan mucha importancia al aspecto económico, al aspecto ecológico y al aspecto económico. También Los Argonautas del Pacífico Occidental es un libro básicamente de antropología económica. Entonces, sí le daban mucha importancia a lo económico, pero veían lo económico como parte de la estructura social y no como un área privilegiada de explicación de la sociedad. Quizás esa es la gran diferencia con el marxismo. Para Marx, lo socioeconómico, hay que decirlo, socioeconómico, no lo tecnoeconómico. No me confundan a Marx con Marvin Harris, por favor, ¿verdad? Marvin Harris es más parte del materialismo cultural estadounidense y él enfatiza mucho lo tecnoeconómico, lo tecnoecológico y lo tecnoeconómico, así lo dice con esas palabras. Marx no, Marx enfatiza lo socioeconómico, porque para él el elemento esencial son las relaciones sociales de producción. O sea, no es la economía en el sentido técnico de la palabra, sino las relaciones sociales de producción. Pero él ve precisamente esa área de lo socioeconómico como un área privilegiada para la explicación de la sociedad. Durkheim dice no, en realidad es la estructura social, es la división social del trabajo y con ello, pues obviamente, la estructura social, ¿verdad? La que nos está proporcionando o la que nos permite explicar la dinámica de la sociedad y la cultura como un todo, ¿verdad? La dinámica de la sociedad y la cultura como un todo. Como le dijimos en la sesión pasada, en esto el funcionalismo y sobre todo el estructural funcionalismo, se distingue del funcionalismo culturalista. El funcionalismo culturalista ve la cultura como una totalidad, y yo diría que como una totalidad amorfa. Cultura es todo lo que el ser humano produce en sociedad. Es el concepto malinowskiano de cultura, que es el que está predominando en la antropología cultural estadounidense. Mientras que en el estructural funcionalismo no, el concepto cultura es mucho más restringido. Ellos distinguen muy claramente estructura social de cultura. La estructura social es el conjunto de relaciones sociales que se establecen en una comunidad o en una población determinada. Y la cultura más bien lo ven como los valores y las normas sociales que orientan la vida diaria de los individuos. La diferencia con Marx es que para ellos la estructura social es observable directamente. Es lo que el investigador, las relaciones sociales que el investigador observa en una comunidad determinada. Mientras que Marx, y en esto también Levi-Strauss, la estructura no es directamente observable. La estructura va más allá de lo observable. Y en todo caso, lo observable, las relaciones sociales que observamos en la sociedad, no son más que la materia prima para construir la estructura. Pero la estructura hay que descubrirla. ¿Cómo se descubre? A través de una acción interpretativa. ¿Y cómo se hace la acción interpretativa? A partir de un marco lógico teórico. Por eso es que el punto de partida es el marco lógico teórico, no es la realidad. El punto de partida no es la realidad. El punto de partida es el marco lógico teórico. Esa es la posición de Marx. No nos engañemos con el maoísmo. El maoísmo es distinto. El maoísmo sí estableció como punto de partida la realidad.
Para Marx el punto de partida es la teoría. ¿Por qué? Porque lo que hay que ir es a la esencia. ¿De qué me sirve observar hombres y mujeres que andan caminando por ahí? ¿Y eso qué? Esto no me dice nada. Esos hombres y mujeres están divididos o constituyen clases sociales, grupos étnicos, etcétera, ¿verdad? Pero eso no se ve a simple vista. Eso no se ve a simple vista. Para eso hay que tener un marco lógico teórico para interpretarlo. Y ahí, por ejemplo, en el caso bueno, las clases sociales, está claro, ¿no? Es en la relación entre capital y trabajo, capital y proletario, ¿verdad? El proletario como una fuerza de trabajo libre, libre de medios de producción y libre porque puede contratarse en cualquier establecimiento. Mientras no hay fuerza de trabajo libre, no hay capitalismo. Eso es importante. Mientras no hay fuerza de trabajo libre, no hay capitalismo. Y claro, en el caso de los grupos étnicos, también la problemática está de que la gente quiere ver a los grupos étnicos, los quiere ver directamente. Quieren llegar a un lugar y ver a los grupos étnicos. Y muchas veces los grupos étnicos no se revelan directamente. Alexandra lo sabe perfectamente. Los judíos no andan con un rótulo diciendo yo soy judío. Pues no. Y en Calgary, en Canadá, no crean que todos los blancos, uno ve a los blancos, pero por ejemplo en Calgary era muy importante los alemanes, los anglos, en Chicago los polacos, pero no andan un rótulo diciendo yo soy polaco, no. Pero eso es lo que la gente quiere ver. Y cuando va a las poblaciones indígenas y los indígenas no andan con rótulo, es decir, no andan con una vestimenta indígena, bueno, habría que exigirle a que los franceses también se vistan como franceses, pero como franceses de la Edad Media. Si no, no son franceses. Punto. Pero es que los franceses son ya modernos y se acepta que los franceses sean modernos, pero los indígenas no. Los indígenas tienen que vestirse como se vestían en la época de la colonia. Y si no, no son indígenas. Pues cómo no, señor, sí son indígenas. Pero ya no se visten con vestimenta tradicional. Y es más, muchos de ellos ni siquiera ya hablan la lengua indígena. ¿Verdad? Y eso no solo aquí en El Salvador, en varias partes. En México también, cada vez crece la población indígena que no habla lengua indígena, en Guatemala también. Y en los Estados Unidos también crece la población salvadoreña y latinoamericana que ya no habla español. Pero son latinoamericanos. ¿Y por qué son latinoamericanos? Bueno, por las relaciones sociales de oposición y conflicto. Por las relaciones sociales de oposición y conflicto. Pero claro, eso lo develamos a través de una acción interpretativa. La develamos a través de una acción interpretativa. Como también el establecimiento de las clases sociales se devela a través de una acción interpretativa. Entonces lo que nos dice Marx es que la estructura está más allá de lo que podemos observar a través de los sentidos. ¿Verdad? La estructura está más allá de lo que podemos observar a través de los sentidos. Bien.
Espérenme. Ok, sí, perdón. Y bueno, y entonces llegamos a este esquema, ¿verdad? En donde hay una relación entre ciencia y valores. Como decíamos, la historia de la ciencia no se hace en blanco y la ciencia tampoco se hace en blanco. Hay una relación entre ciencia y valores. Esto de repente y sobre todo en la teoría marxista ha sido sobredimensionado. Cuando se establece la relación entre ciencia e ideología. A mí me gusta más el concepto de cultura, o yo favorezco más el concepto de cultura que el de ideología. ¿Por qué? Bueno, en su versión de la Escuela de Frankfurt, la ideología tiene que ver con una falsa conciencia de la realidad. La idea, pues, de que los diversos grupos sociales no podían acceder a la verdad como tal, sino que más bien tenían una falsa conciencia de la realidad. Veían la realidad de manera invertida. Y es el proletariado el encargado de eliminar la división de clases, el que sí podía acceder a la realidad. Bueno, eso a mí me plantea un problema, porque yo no puedo entender las diferentes culturas como falsa conciencia de la realidad. No puedo entender las diferentes culturas como falsa conciencia de la realidad. Sino que en las culturas hay concepciones falsas, hay concepciones verdaderas. Pero no puedo entender las culturas, excepto la proletaria, como falsa conciencia de la realidad. Y en su versión gramsciana, el problema con la ideología es que Gramsci plantea que la ideología está sobredeterminada por la clase dominante. La ideología está sobredeterminada por la clase dominante. Eso plantea la problemática de la relativa autonomía de los sectores populares. ¿Verdad? O sea, los sectores populares, por ejemplo, el sector campesino, el sector obrero, el sector, bueno, los diversos sectores populares, ¿verdad? Desarrollan una cultura, una práctica social y unas representaciones culturales relativamente autónomas de la determinación de la clase dominante. Y creo que en la práctica el propio Gramsci lo reconoce. Lo que pasa es de que explícitamente sí dice que la ideología está sobredeterminada por la clase dominante. No estoy tan de acuerdo. Ni siquiera estoy de acuerdo en relación a los sectores populares de derecha. Porque aun cuando sean de derecha, los sectores populares tienen una serie de concepciones, de prácticas, de representaciones relativamente autónomas. ¿Verdad? De representaciones relativamente autónomas. En sus prácticas religiosas, en sus prácticas sociales en general. La propia economía de subsistencia propia de los sectores campesinos, semicampesinos y también de un sector importante del área urbana popular, sector importante del área urbana popular, que desarrollan una economía de subsistencia orientada hacia la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico, eso ya representa una relativa autonomía.
Y lo que yo pude determinar en mi investigación sobre Joya de Serén, sobre el cantón de Joya de Serén, es que esta economía de subsistencia no es un simple producto del arrinconamiento del capitalismo hacia los sectores populares, que a veces se ha interpretado de esa manera, sobre todo el trabajo del doctor Segundo Montes. En el agro salvadoreño nos dice que la economía de subsistencia de los sectores campesinos es producto del arrinconamiento, de la marginalidad del capitalismo con respecto a los sectores populares. Yo en mi trabajo de Joya de Serén digo no, definitivamente no. Es una opción cultural. Más que sí hay marginalidad por parte del capitalismo dominante, no lo voy a negar, pero también hay una actitud, una opción cultural hacia la lógica de subsistencia, ¿verdad? Una resistencia de los sectores campesinos, semicampesinos y una parte importante de los sectores urbanos populares, una resistencia a integrarse al 100% al sistema capitalista, ¿verdad? Una resistencia a integrarse al 100% al sistema capitalista. Entonces, el desarrollo de la economía de subsistencia no es un problema nada más de marginación social, es también opción cultural. Es también opción cultural. Bien. Entonces, hay una relación entre la ciencia y los valores. No hay que exagerar en este sentido, pero sí hay una relación entre la ciencia y los valores. Y yo diría, hay que establecer una relativa neutralidad en la actividad científica. Hay que establecer una relativa neutralidad. Porque si no somos capaces de establecer esa relativa neutralidad, entonces no podemos ver la totalidad del fenómeno. No podemos ver el fenómeno en toda su complejidad, ¿verdad? En ese sentido, sí es necesaria una relativa neutralidad. Relativa neutralidad en el sentido de distanciarnos de nuestros propios valores, porque como seres humanos tenemos valores. Además de ser científicos sociales, somos seres humanos. Y por tanto tenemos determinados valores, concepciones, visiones de mundo, que nos han venido forjando a lo largo de nuestra vida. Hay que tomar distancia de estos valores. Eso es importante, ¿verdad? Pero también hay que tomar distancia de los sujetos sociales. Ya hemos dicho que el investigador en realidad es un sujeto liminoide, un sujeto que se inserta en la comunidad, pero al mismo tiempo marca distancia con respecto a esta. Se inserta a la comunidad, a la población o al grupo social, pero al mismo tiempo marca distancia con respecto a los sujetos sociales. Mi experiencia de investigación es que ninguna comunidad, ninguna población, ningún grupo social es homogéneo. Todos son heterogéneos y conflictivos. Todos. Todos son heterogéneos y conflictivos. Y entonces, si ustedes se van a insertar de lleno a una comunidad, a una población, a un grupo social, ¿a cuál? Por ejemplo, en Joya de Serén habían católicos y habían evangélicos. Y evangélicos de diferentes denominaciones. ¿A cuál me inserto?
Habían de derecha y habían de izquierda. Había gente que ya estaba, bueno, estoy hablando, Joya de Serén, 1995-96. Comenzaba el tema de las pandillas, de las maras por ahí. Pero habían otros jóvenes que estaban en desacuerdo con eso y en franco desacuerdo con eso. ¿Con quién me inserto? Tomar el paradigma de la totalidad social supone dar cuenta de todos los sujetos que están presentes en una población, comunidad o grupo social determinado. Y para ello tengo que marcar distancia. Tengo que marcar distancia y es importante porque además uno ha sido formado en determinada orientación cultural y es lógico que nos acerquemos a la gente que tiene, pues en alguna medida la sentimos afín a nuestra formación cultural. Por ejemplo, yo crecí en una familia católica y de izquierda. Es lógico que me sienta más cómodo entre la gente católica y de izquierda. Pero hay que hacer el esfuerzo de relacionarse con la gente de otras orientaciones culturales, incluso de aquellas que más nos molestan, incluso de aquellas que más nos molestan, ¿verdad? Entonces sí es importante mantener este principio de relativa neutralidad. La ciencia supone una actitud de relativa neutralidad. Ojo, digo relativa neutralidad, no total neutralidad, porque eso sería imposible. Somos seres humanos y no somos máquinas. Por tanto, una total neutralidad, eso es imposible. Pero una relativa neutralidad sí es posible. Bien. Otro elemento importante es esta dialéctica de externalismo-internalismo. El internalismo tiene que ver con la idea de que los fenómenos simbólicos se desarrollan en sí mismos. En el caso de la ciencia, que la ciencia evoluciona a partir del devenir de la continuidad y la discusión con respecto a los conceptos. Que la ciencia se desarrolla a partir del devenir de los conceptos. Y esto no solo tiene que ver con la ciencia, también, por ejemplo, en el caso de la literatura, muy importante, la idea de que las obras literarias pueden estudiarse en sí mismas. Si quieren un caso extremo de internalismo, es el caso de Levi-Strauss, que dice el mito crea su propio contexto. El mito crea su propio contexto. O sea, en otras palabras, no necesito estudiar el contexto para entender el mito, porque el mito me lo da. Y en los estudios políticos también muchas veces se estudian los fenómenos políticos en sí mismos, ¿verdad? De repente se construyen conceptos como focalización, ¿verdad? Focalización no es más que una palabra elegante de parcialización. Y entonces se estudia el fenómeno político, digamos, una contienda política en sí misma. En sí misma, tomando en cuenta los elementos económicos y sociales que están directamente relacionados con la contienda política.
El externalismo nos dice lo contrario. No. Los fenómenos simbólicos se desarrollan a partir de los contextos en los cuales se desenvuelven. La ciencia, los conceptos, no solo evolucionan por el devenir de los propios conceptos, por la discusión al interior de los conceptos, sino también por las condiciones materiales, económicas, sociales, políticas, que posibilitan que se desarrollen determinados conceptos e inhiben que se desarrollen otros. Lo mismo en el caso de los fenómenos simbólicos no sé, de los rituales, por ejemplo. Los rituales se desarrollan en determinado contexto. Los rituales se desarrollan en determinado contexto. Ya les he puesto el ejemplo del Salvador del Mundo, en el cual el Salvador del Mundo originalmente es un santo de la hispanidad, el triunfo de la hispanidad sobre la indianidad. Y efectivamente el Salvador del Mundo recorría las principales calles de San Salvador, en donde se concentraba el poder político, religioso y económico. Porque también en el centro de San Salvador, hay que decirlo, ¿verdad?, habitaban las familias más poderosas, de mayor poder económico. Esto cambió con el desarrollo del capitalismo. Con el desarrollo del capitalismo, las familias más poderosas se desplazaron, primero al Escalón, después a la San Benito, y ahora andan allá por camino al puerto, ¿verdad? Se movieron del centro de San Salvador. Y el centro de San Salvador fue apropiado por los sectores populares. Esto condicionó el contenido del santo patrón. El santo patrón, el Salvador del mundo, devino en un santo popular. Devino en un santo popular. ¿Verdad? Y esto le permitió, pues, ser la representación de la nación. Ahora el Salvador del mundo también ha recorrido la ruta del migrante y sale el 6 de agosto en Los Ángeles y en Washington, mostrando la salvadoreñidad, ¿verdad? Mostrando la salvadoreñidad. Entonces, ¿pero qué cambió aquí? El contexto. Lo que cambió fue el contexto. Las procesiones son las mismas. Los rituales, por supuesto que han cambiado, pero hay fuerte continuidad en los rituales. Lo que más fuertemente cambió fue el contexto. Fue el contexto. Entonces, los externalistas lo que dicen es que el contexto económico, político, ecológico y social impacta sobre los fenómenos simbólicos. Impacta sobre la creación científica e impacta en general sobre los fenómenos simbólicos, ¿verdad? Impacta sobre los fenómenos simbólicos. ¿Qué representa un mito en un momento determinado? Bueno, el mismo mito puede tener diferentes significados por el contexto en el cual es reproducido. Por el contexto en el cual es reproducido. Al final, obviamente, lo que llegamos es a una relación dialéctica entre externalismo e internalismo. Por supuesto que los fenómenos simbólicos tienen una dinámica propia. Y no solo los fenómenos simbólicos, también los fenómenos políticos, también los fenómenos económicos.
tienen una dinámica propia, pero, por otra parte, la dinámica de la sociedad y la cultura como un todo también impacta sobre estos fenómenos. Al final, lo que hay que establecer es una relación dialéctica entre la estructura interna del fenómeno y el condicionamiento externo del mismo. Y el condicionamiento externo del mismo. La misma práctica económica también tiene una dinámica propia interna, pero también es condicionada por la dinámica de lo social, en el caso, digamos, de la economía de subsistencia, por la dinámica de los grupos domésticos y las relaciones de solidaridad y ayuda mutua que estos crean, que los grupos domésticos y las familias ampliadas crean, ¿verdad? Y también por los valores y las concepciones. Ya lo hemos dicho, la economía no es solo el aspecto técnico, sino también la orientación que la economía tiene, los objetivos con los cuales se produce. Y nuevamente vuelvo a remitir al libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde hace ver cómo los valores protestantes del protestantismo histórico, ojo, cuando hablamos de los valores protestantes, no estamos hablando de las iglesias evangélicas y pentecostales. Estamos hablando del protestantismo histórico, el protestantismo del siglo XVI. Y cómo esos valores impactaron en el desarrollo del capitalismo. Cómo esos valores impactaron en el desarrollo del capitalismo. De hecho, hasta la actualidad, en buena medida, las sociedades más capitalistas más desarrolladas son las sociedades protestantes. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ¿verdad? Y lo mismo, la economía de subsistencia tiene que ver con los valores con una orientación cultural determinada, contraria a la maximización de beneficios y orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Entonces, todos los fenómenos, sean económicos, políticos, simbólicos, son impactados por el contexto en el cual se desenvuelven. Bien. Y en esto, también otro aspecto que desarrolla Joseph Llovera es precisamente esta relación entre continuismo y discontinuismo. Continuismo y discontinuismo. Es decir, hay continuismo en el desarrollo de la ciencia, de los fenómenos sociales y socioculturales en general, y hay un discontinuismo, una ruptura. En el caso de la ciencia, más bien se habla de una ruptura epistemológica, ¿verdad? En el caso de la ciencia se habla de una ruptura epistemológica, en el cual efectivamente se produce una transformación tanto a nivel teórico como metodológico. Es la ruptura entre el sentido común y la ciencia. Los continuistas más bien están diciendo de que hay una continuidad de la ciencia con respecto a la cultura de la vida cotidiana, ¿verdad? Con respecto a la cultura de la vida cotidiana. Incluso Lévi-Strauss crea este concepto de la ciencia de lo concreto, ¿verdad? Como diciendo de que, bueno, que las sociedades no occidentales también tenían ciencia. Acá, por ejemplo, hay los indigenistas
reivindican la creación científica por parte de los pueblos indígenas. En realidad no. Es decir, no había producción científica en la época prehispánica, ni siquiera en la época colonial. La ciencia es una construcción que se da en un momento determinado a partir de la elaboración de un marco lógico teórico y una metodología definida. Eso, en el campo de la antropología, a nivel mundial podemos ubicarlo a finales del siglo XIX, a nivel de América Latina, en México quizás a principios del siglo XX, ¿verdad? Y acá en El Salvador a mediados del siglo XX con el doctor Alejandro Dagoberto Marroquín. Hay una ruptura epistemológica en relación al sentido común. En relación al sentido común. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, Bartoli nos dice, la cultura era concebida como las ideas y comportamientos de unos cuantos hombres. A mí me lo dijeron cuando pequeño. El pueblo no tiene cultura. El pueblo no tiene cultura. La cultura era patrimonio de la élite social, ¿verdad? De la élite ilustrada. El pueblo no tiene cultura. Incluso hasta la actualidad se maneja bastante ese concepto, ¿verdad? La cultura como una cultura sofisticada. Esa persona es culta. Es culta cuando maneja la cultura dominante, pero cultura sofisticada. ¿Verdad? La gran ruptura epistemológica se da cuando se establece que la cultura tiene que ver con fenómenos sociales que eran considerados insignificantes y naturales, como la manera de saludarnos, la manera de hablar, la manera de comer, la manera, no sé, de desarrollar una serie de prácticas sociales, la manera de cocinar, ¿verdad? Y entonces la cultura ya no es patrimonio de un grupo social determinado, sino que todos los seres humanos somos seres culturales. Todos los seres humanos somos seres culturales. Todos tenemos cultura. Todos tenemos cultura. Lo que pasa es que las culturas son diferentes. Y en términos estrictos antropológicos no hay manera correcta de hablar o de expresarse, sino que simplemente hay diferentes maneras de hablar y diferentes maneras de expresión. Esto constituye una ruptura epistemológica, que quizás ahorita ustedes no lo dimensionan, pero en un momento dado fue importante. Y la otra ruptura epistemológica que nos dice Pietro Rossi es esta ruptura entre iluminismo y Taylor. En el iluminismo, perdón, es la idea de el estado salvaje, el individuo aislado y la existencia de un estado precultural. Incluso se hicieron películas y todo sobre el niño salvaje, ¿verdad? Un niño que fue encontrado de repente ahí en la selva, lo traían a la civilización y en realidad el niño no se lograba adaptar a la civilización. Un poco en ese sentido también el mito de Tarzán, ¿verdad? La representación de Tarzán. Tarzán, que es
una persona que crece en la selva, crece con los animales, no se adapta a la civilización y al final retorna a la selva. Pero la gran ruptura epistemológica de Taylor es decirnos, no, no hay un estado salvaje, no hay un individuo aislado, ni hay un estado precultural. Hay sociedades primitivas y culturas primitivas. Pone el acento en lo colectivo. Y es cierto, ahorita podemos criticar el concepto de primitivo, etcétera, ¿no? Es decir, hay definitivo que pueden hacer todas las críticas al concepto de primitivo, yo voy a estar muy de acuerdo. Pero hay que dimensionar en el siglo XIX, establecer que en realidad lo que había eran sociedades y culturas primitivas, pues sí, fue una ruptura epistemológica importante. Fue una ruptura epistemológica importante. Bien. Hasta aquí esto. Si no hay preguntas o comentarios, pasamos al siguiente rubro. Quizás, no sé si, bueno, yo no, bueno, tengo aquí como apuntado, ¿verdad? No sé si yo entendí mal, ¿verdad? Pero es que menciona que la definición y desarrollo de ciencia, ¿verdad? Sí. Pero que como tal, no sé si usted por lo menos tiene o se conoce como tal, porque según el texto no existe una definición como tal de ciencia, como una definición inicial de ciencia, sino que parte como de aproximación histórica o desarrollo histórico, es cómo se desarrollan, pues, esta idea de qué es la ciencia como tal. Por ejemplo, la conformación de los conceptos y también de las teorías, parte de cómo se ha desarrollado históricamente. Eso como que no me quedó muy claro si hay una definición o no, ¿verdad? Bueno, en el caso de la ciencia social tendríamos dos características. Uno, la ruptura con el sentido común, la construcción de conceptos que van más allá del sentido común y que pretenden explicar el fenómeno social y cultural. Y por otra parte, la construcción de un marco lógico teórico definido y una metodología definida. Desde mi punto de vista, la construcción de un marco lógico teórico definido se da en el siglo XIX. En antropología, a partir de finales del siglo XIX, con Morgan, Taylor, pero incluso podemos irnos un poquito atrás con Marx, con Karl Marx. Karl Marx es el primer gran científico social que establece un marco lógico teórico definido, una metodología definida, hay una acumulación de datos, una acumulación de información y un contraste con esta acumulación. Quizás, como no creo que aquí en el texto, al final, se toma la definición de Boget, F. Boget, que dice delimitación de un área distintiva de investigación, existencia de una teoría especial de la realidad, metodología distintiva y acumulación de hechos especiales. Entonces tendría 4 características. Delimitación de un área de investigación, ¿verdad? Que podría ser la sociedad y la cultura. Existencia de una teoría, un marco teórico, lógico teórico.
establecimiento de una metodología distintiva, en el caso de la antropología, la etnografía, y la acumulación de hechos en relación a este marco teórico y a esta metodología. Entonces, sí hay una definición clara, ¿verdad? Yo le agregaría la ruptura, yo lo sintetizaría de la siguiente manera. Ruptura con el sentido común. Ruptura con el sentido común. Y esto no quiere decir de que no se pueda retomar elementos del sentido común. De hecho, sí se retoma y se siguen retomando. No es algo nada más del pasado. Hasta la actualidad, la ciencia sigue retomando elementos del sentido común. Pero sí hay una ruptura con respecto al sentido común. La construcción de conceptos que dan cuenta de la realidad más allá de lo que podemos observar. Elaboración de un marco lógico teórico, elaboración de una metodología definida y acumulación de hechos empíricos en función de ese marco teórico y de esa metodología. En ese sentido, sí hay una definición clara de ciencia. Y esas características, la primera que lo reúne, esas características, lo primero que lo reúne es Karl Marx y el evolucionismo unilineal del siglo XIX. Yo ahí sí me opongo a Marvin Harris, que establece el origen de la antropología en el siglo XVIII. No, porque en el siglo XVIII eran filósofos. Y por cierto que respeto mucho la filosofía, me parece muy interesante la filosofía, pero los filósofos discuten a partir de ideas, entonces le hace falta un componente, la acumulación de hechos empíricos, la acumulación de hechos especiales, como dice Bogen, en relación al marco teórico y a la metodología. Entonces, la ciencia implica, uno, ruptura con respecto al sentido común. Dos, elaboración de un marco lógico teórico. Tres, definición de una metodología o establecimiento de una metodología establecida. Cuatro, contrastación de la teoría con los hechos empíricos, para lo cual efectivamente tiene que haber una acumulación de hechos empíricos. Es decir, el científico social tiene que mostrar hechos, pero hechos construidos a partir del marco teórico y la metodología que ha elaborado. No sé si hay otra pregunta. Sofía, ¿usted levantó la mano? Sí, bueno, a mí me llamó bastante la atención esto de la relativa neutralidad dentro de la ciencia, porque, bueno, al menos en mi tema de investigación, o sea, yo sé que en cada relación con los sujetos debe de existir, pero principalmente en mi tema de investigación, esto sí me ha costado un poco, pues principalmente porque yo laboro dentro de la empresa donde hago la investigación y paso en constante relación pues con los sujetos que estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, ese hecho de que no me tiene que afectar, o no que no me tenga que afectar, sino que tengo que ser, pues hasta cierto punto, objetiva en las cuestiones de mi forma de pensar, y tomar cierta distancia, pues si pasa algún problema, y cómo poderlo trasladar, ya sea cuando esté escribiendo el diario de campo, cuando esté haciendo la investigación, si es algo como que me ha
costado en ciertos momentos y que me parece bastante importante de recalcar, que es lo que hace pues una ciencia válida y precisamente lo que es la antropología, ¿verdad? Es correcto, en realidad a veces cuesta, sobre todo cuando trabaja, cuando hace investigación en su mismo lugar de trabajo. Bueno, punto número 1, supongo que en su mismo lugar de trabajo hay conflictos. Entonces, si hay conflictos, usted tiene que mantener relativa distancia con respecto a esos conflictos, ¿verdad? Claro, aquí se vuelve complicado porque usted es parte del lugar de trabajo, pero ahí tiene que hacer un esfuerzo especial por establecer cierta distancia con respecto a los sujetos sociales. En la teoría literaria se dice muchas veces, en el caso del testimonio, que el escritor se desdobla. El escritor se desdobla. Por una parte está el protagonista, que sobre todo cuando estás haciendo autobiografía, ¿verdad? O testimonio, el protagonista es el mismo escritor. Entonces, en ese sentido, el escritor tiene que desdoblarse, ¿verdad? Por una parte, el protagonista, del cual se está hablando, y por otra parte, el que está escribiendo, digamos, el testimonio, ¿verdad? Si hace lo que se denomina, por ejemplo, literatura testimonial, pues entonces definitivamente que el escritor tiene que desdoblarse, ¿verdad? Por una parte está, digamos, el escritor, llamémosle Jaime, está Jaime, que es parte del relato, pero está Jaime, que es el que escribe el relato. Entonces usted tiene que desdoblarse. Por una parte está usted como parte de la empresa, pero por otra parte está usted como antropóloga. Y como antropóloga usted tiene que tomar distancia incluso de usted misma. Usted tiene que tomar distancia incluso de usted misma, ¿verdad? Porque eso le va a permitir tener una visión de totalidad, en este caso de la empresa. Entonces sí cuesta, pero es necesario. Es necesario. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces continuamos. Y entonces llegamos a los obstáculos epistemológicos. En los obstáculos epistemológicos tenemos 3 obstáculos epistemológicos importantes. Uno es el externalismo teórico, que es la actitud mimética con respecto a las ciencias naturales. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, pero es importante resaltarlo. Ya no trabajamos con leyes y ejemplos. Me distancio de Clifford Geertz en el sentido que nos quedamos con casos e interpretaciones. No, podemos elaborar tendencias. Podemos elaborar tendencias. Lo que sí está claro es que ya no elaboramos leyes. ¿Por qué no elaboramos leyes? Porque somos una ciencia que trabaja con sujetos. Y los sujetos son cognitivos, tienen propósito propio, son afectivos y son volitivos, es decir, tienen voluntad propia. Por tanto, tienen capacidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Entonces, ya no trabajamos con leyes y por tanto tampoco trabajamos con un marco analítico, con una metodología analítica, aunque sí la podemos incorporar, pero no trabajamos con la metodología analítica, ¿verdad? Y tampoco trabajamos con una lógica de aislamiento. En realidad, en ese sentido,
hay que decir, las ciencias sociales son ciencias que estudian sujetos. Trabajamos con un método sintético. Partimos de la totalidad social, ya sea que estudiemos la totalidad en sí, o ya sea que nos enfoquemos en un fenómeno específico, y en ese sentido la lógica de interpretación es una lógica de contextualización. Claro, el filósofo Paul Ricoeur nos dice, ¿podemos integrar el método analítico con el sintético? Sí, sí lo podemos integrar. Sí y solo sí partimos del método sintético. Sí y solo sí partimos del método sintético. De hecho, el concepto de totalidad que hemos estado discutiendo parte de la totalidad social, pero efectivamente reconocemos que hay diversas instancias. La instancia ecológica, la instancia económica, la estructura social y la estructura simbólica. Y en ese sentido, sí estamos incorporando el método analítico. En ese sentido, sí estamos incorporando el método analítico, pero en el marco del método sintético. Y precisamente por ello llegamos a este concepto de totalidad social, en donde vemos tres grandes instancias: la historia, ¿verdad?, como historia de largo plazo, coyuntura, acontecimiento; la estructura o sistema de relaciones sociales, que tiene que ver con las relaciones sociales que se establecen a nivel ecológico, económico, relaciones de solidaridad, ayuda mutua, relaciones de autoridad; y la estructura simbólica, la estructura o sistema de valores sociales, o estructura o sistema simbólico. Entonces, sí podemos integrar ambos métodos. Sí, solo sí partimos del método sintético. Partimos del método sintético, ¿verdad? Tomamos como punto de partida el método sintético y entonces integramos el método analítico. Bien. Este es el primer gran, digamos, obstáculo epistemológico. Luego, otro gran obstáculo epistemológico, el materialismo vulgar, tiene que ver con el marxismo, ¿verdad? Aquí tuvo mucho que ver la Academia de Ciencias de la URSS, en donde, en un intento de popularizar el marxismo, lo que hizo fue vulgarizar. Y entonces estableció una relación mecanicista muy rígida de lo económico hacia las demás instancias de la sociedad. Eliminando la relación dialéctica que en realidad hay en la totalidad social. La relación dialéctica que debe de existir en la totalidad social, entre las diversas instancias de la sociedad. Entonces, sí, este ha sido otro de los grandes obstáculos epistemológicos, y quizás el materialismo vulgar, no solo en el marxismo, también en el materialismo estadounidense, en el materialismo cultural estadounidense, ¿verdad?, que viene de Morgan y
cuyo representante actual podría ser Marvin Harris, que también él habla de, hace una escalerita de lo tecnoecológico, lo tecnoeconómico, lo social, lo político y lo simbólico. O sea, una especie de escalerita, ¿verdad? En realidad eso pues no permite dar cuenta de la dinámica de la sociedad y la cultura en toda su complejidad. Olvida que lo económico, como ya lo hemos repetido aquí, ¿verdad?, tiene una dimensión simbólica, tiene una dimensión social también. Bien, y finalmente el empirismo, que sí es también otro elemento que ha obstaculizado, ¿verdad? La idea, pues, de que la realidad se nos revela por sí misma, como decía Malinowski, no, la realidad no se revela, somos nosotros los que revelamos la realidad. Somos nosotros los que damos cuenta de la realidad no se revela. La realidad no se revela. Entonces, y tampoco al campo vamos con la mente en blanco. Mentira. Siempre tenemos concepciones, valores, visiones de mundo con las cuales vamos al campo. Lo que tenemos que hacer es que sustituir las concepciones, los valores y las visiones de mundo que nos proporciona la sociedad por conceptos científicos. Por conceptos científicos. Pero sí, efectivamente, el empirismo ha sido y sigue siendo una orientación teórica fuerte en antropología y en general en los estudios culturales. La idea, por ejemplo, ahora de la existencia de razas tiene que ver con una actitud empirista. Es decir, los negros en Estados Unidos se definen como raza. Pues luego entonces son raza. Y como los negros se definen como raza, ellos dicen que son raza, ellos son raza y además se extiende este concepto de raza a todos los grupos sociales, al grado que los latinos también somos raza. Tremendo. Entre los latinos hay gente muy blanca y hay gente muy morena, pero todos somos raza, pero son razas. No, en realidad la raza no existe. La raza no existe porque las diferencias entre los grupos sociales no son de carácter biológico, sino que más bien son de carácter sociocultural. Por tanto, la raza no existe. ¿Verdad? La raza no existe. Lo que sí existe es el racismo. Pero el racismo es un fenómeno de carácter simbólico a través del cual se conciben las diferencias socioculturales como diferencias biológicas. Se interpretan las relaciones, las diferencias socioculturales como si fueran diferencias biológicas. Pero no es que lo sean, es la manera como se interpreta. Entonces el fenómeno del racismo es un fenómeno de carácter simbólico, no es un fenómeno de carácter biológico. Y lo mismo ahora también se habla de racialización de las relaciones sociales, con lo cual yo estoy de acuerdo. Las relaciones sociales se tienden a racializar, es decir, se le tiende a imprimir el sello de lo racial, pero no porque realmente sean razas, sino porque así son concebidas, sino porque así son concebidas. Entonces, no pasemos el universo simbólico al universo biológico. Ahí sí los analíticos tienen razón, es decir,
a pesar de que hablamos de una totalidad social, hay diversas instancias. Lo simbólico es una instancia. Lo simbólico es una instancia que por supuesto que impacta en lo social, por supuesto que sí, pero no porque se interprete que las relaciones sociales y las diferencias socioculturales son de carácter biológicas, no por ello realmente las diferencias son biológicas. No, no se puede dar ese brinco, ese salto mortal. No se puede dar ese salto mortal. Entonces, si hay racismo, si hay racialización de las relaciones sociales, pero no hay razas. No hay razas. Bien. En cuanto a los orígenes de la antropología, tenemos tres posiciones. La posición de Ángel Paler, que básicamente ve el origen de la antropología en los griegos. Claro, los griegos fueron los que dejaron en Occidente el registro escrito más antiguo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no haya habido reflexión sobre la sociedad y la cultura antes. Pero nuevamente volvemos a lo que ya platicábamos con Marcos. No eran científicos sociales sencillamente porque no construían un marco lógico teórico, una metodología definida y contrastaban esto con una realidad empírica, ¿verdad? Entonces no eran científicos, eran filósofos y muy buenos filósofos, por cierto, pero eran filósofos. En América Latina, Ángel Paler lo relaciona con los conquistadores y los misioneros. Tampoco. Los conquistadores eran eso, eran conquistadores. En todo caso, militares, y muchos de ellos ni siquiera militares, políticos, ¿verdad? Pero no eran antropólogos. Que escribieron, sobre todo, cartas que mandaban a España sobre la situación de los grupos étnicos acá, sí, pero eso no quiere decir que por ello fueran antropólogos. Entonces también los militares que invadieron y masacraron al pueblo de Irak, entonces también ellos son antropólogos, porque también mandaban cartas a los Estados Unidos. Y por cierto, hablan bastante de los grupos étnicos, porque bueno, en Irak no se puede dejar de hablar de los grupos étnicos. Pero eso no quiere decir que fueran antropólogos, ¿verdad? Y lo mismo los misioneros eran sacerdotes. Su interés básico era difundir la fe. Y entre los misioneros hubo gente que estuvo a favor de la corona y gente que estaba en contra, a favor de los grupos indígenas. Y los datos que proporcionan son muy buenos, son muy interesantes, muy importantes, pero no son antropólogos. Porque no los elaboraban con un marco lógico teórico y una metodología definida. Marvin Harris establece el origen de la antropología en el siglo XVIII, con el siglo de las luces, pero lo mismo, eran filósofos. Y que, por cierto, proporcionaron muchos conceptos para la antropología, como el mismo concepto de evolución, el concepto de clase social no tiene su origen en Marx tampoco, ¿verdad? Pero eran filósofos. Y la filosofía es muy importante, sigue siendo muy importante. Ahí tenemos a alguien como Michel Foucault, que impacta en las ciencias sociales, pero la diferencia está que los filósofos reflexionan a partir de la idea. Los filósofos reflexionan a partir de la idea, mientras que el científico social parte de la idea,
pero contrasta la idea con la realidad empírica. Y finalmente, Lara Martínez, esa soy yo, ve el origen de la antropología, en particular el origen de la antropología en el siglo XIX, con los evolucionistas del siglo XIX, ¿verdad? Yo ahí incluiría Morgan, Taylor, Spencer, Marx, que no era antropólogo propiamente, pero tiene un gran impacto. También Marx, Morgan, Taylor, Spencer, ¿verdad? Quizás son los más importantes. Y en El Salvador, con Alejandro Dauberto Marroquín, a mediados del siglo XX. Lévi-Strauss nos da estos tres elementos importantes. Para él, el origen de la antropología tiene que ver, uno, con el colonialismo, con todo y lo terrible y espantoso que fue el colonialismo. Hay que reconocer que el colonialismo permitió el contacto con el otro, o más bien desarrolló el contacto con el otro. Y en ese sentido es importante, ¿no? El colonialismo efectivamente es uno de los elementos que proporcionan el origen de la antropología o posibilitan el origen de la antropología. Y en el contacto con el otro, tanto el europeo, que se sorprendía de los pueblos que estaba observando, sobre todo en América, que era un continente pues, que no conocía, pero también los indígenas se sorprendían con los europeos. Y en Cuba, por ejemplo, los indígenas en Cuba al principio tuvieron cadáveres de hombres blancos en observación para ver si se descomponían o no. No sabían si se iba a descomponer el cuerpo. Entonces, el contacto con el otro es como muy importante y eso lo desarrolla el colonialismo. Prácticamente a través del colonialismo se establece el contacto con el otro en todo el mundo. Luego la revolución industrial, que para Lévi-Strauss es muy importante, transforma la vida social y cultural de los pueblos. Y finalmente el darwinismo, que es lo que da pie al evolucionismo del siglo XIX. ¿Verdad? El darwinismo que da pie al evolucionismo del siglo XIX, que es el primer gran paradigma en antropología. Y como conclusión final, la antropología es una ciencia, efectivamente, pero una ciencia de calidad diferente a las ciencias naturales. Es una ciencia que trabaja con sujetos. Bien, no sé si hay preguntas, comentarios, observaciones, reclamos, malos entendidos, enojos, y si no, pues... Dele, Caleb. No le entiendo, Caleb. No le entiendo. Para mientras pregunto yo entonces, quizás como para me solvente un poco eso, porque se hace mención de la ilustración escocesa. No sé si me podría hablar un poco de eso, porque es lo que, no solo para contextualizar eso que menciona que como estuvo bastante influencia dentro de la propuesta de Marx pues, ay, se me olvidó sí, pero trabajo inicial.
Usted se está adelantando, Marcos. Eso es del concepto de totalidad en Marx que vamos a ver el próximo martes. Ah, perdón. Perdón. Usted es un adelantado, digamos. Sí, Marx tiene, eso lo sostiene Llovera, Marx tiene una influencia importante de la Ilustración escocesa, es cierto eso, ¿verdad? Hay una influencia importante de la Ilustración escocesa. Pero eso lo vamos a discutir el próximo martes. Tranquilo, tranquilo. Ok. Ya me estaba adelantando, perdón. Sí, se adelantó. No, pero está bueno, está bueno. Demuestra que está en la jugada. Caleb, ¿usted ya solucionó su problema de audio? Bueno, se nos perdió Caleb. Creo que tiene un problema con su micrófono. No. Bien, entonces nos vemos. Sí, yo sé que es su internet, Caleb. A ver si, lamentable que no. O ponga por escrito la pregunta si quiere, o el comentario, y aquí reflexionamos en torno a su pregunta o su comentario. Sí, a veces el internet no funciona como uno quisiera. Bueno, vamos a dejarlo en la próxima clase, y si Caleb soluciona su problema, en la próxima clase puede formular su pregunta o su comentario. Bien, cuídense, nos vemos el martes. Adiós, gracias. Gracias, adiós. Adiós.